Entre finales de los 90 y principios de los 2000, millones de computadoras en todo el planeta recibieron al mismo invitado, un asistente animado con forma de gorila morado, sonrisa permanente y voz metálica. Prometía de todo: bromas, canciones, ayuda para navegar, incluso leer correos. Se llamaba BusyBuddy. Lo encontrabas en páginas de descargas populares, listo para instalar con un clic. No pedía permisos raros, no levantaba alarmas, no parecía una amenaza. En menos de un minuto ya estaba moviéndose por tu escritorio, como si siempre hubiera estado ahí. Pero el chiste era otro. Lo que parecía una mascota digital era, en realidad, una herramienta de rastreo y publicidad agresiva. BusyBuddy recolectaba datos personales, vigilaba hábitos de navegación, alteraba configuraciones del navegador y bombardeaba con anuncios que se disfrazaban de alertas del sistema. También metía barras de herramientas sin permiso real y compartía esa información con terceros. Con los años, empresas de seguridad lo acabarían catalogando como una de las amenazas más tóxicas de aquella era. Foros llenos de gente incapaz de borrarlo, millones de dispositivos afectados, daños económicos gigantescos. Esta es la historia de BusyBuddy y también es la historia de cómo Internet y su infancia fue el lugar perfecto para que naciera una industria de software gratis construido para parasitarte. Windows 95 y el Internet inocente. Sale Windows 95 y el mundo cambia. Las computadoras dejan de ser cosas de oficina o gente nerd. Entran a casas normales, familias, niños, abuelos, con módem ruidoso, conexión frágil y una sensación de esto es el futuro. De pronto, el PC se convierte en puerta a algo enorme, Internet. El problema es que nadie entendía bien qué estaba haciendo. Se descargaban cosas sin leer, se instalaban programas porque el icono se veía bonito, los navegadores eran simples, la seguridad era casi un adorno, las contraseñas se guardaban como si nada y el concepto de privacidad prácticamente no existía. La prioridad era otra: comodidad, que fuera fácil, que todo funcionara con un clic, que alguien te acompañara para no sentirte perdido frente a una máquina. Y ahí aparece una idea clave. La gente empezaba a tratar a la computadora como si fuera casi un ser vivo, no por metáfora, por comportamiento real. El antecedente, Clippy y la obsesión por humanizar el software. En 1997, Microsoft lanza Clippy, el clip animado que aparecía cuando Office detectaba que estabas escribiendo una carta o haciendo algo típico. Interrumpía, sugería, gesticulaba. No era muy útil y terminó siendo odiado universalmente por pesado, pero marcó una tendencia, la idea de ponerle cara al software. Después llegaron más personajes, todos parte de Microsoft Agent, una plataforma para crear asistentes animados, perros, loros, caricaturas. Incluso Microsoft intentó una interfaz completa basada en esa lógica, Microsoft Bob, una especie de casa virtual para manejar la computadora como si fuera un dibujo. También fracasó, pero la semilla ya estaba plantada. Si la gente no entiende la tecnología, quizá lo mejor es envolverla en algo simpático. BusyBuddy nace del hueco perfecto: compañía, más descuido, más descargas. BusyBuddy fue el siguiente paso lógico, pero fuera de Microsoft. No quería ser productivo, quería ser mascota. Un personaje autónomo, con voz, con humor, con personalidad, diseñado para que el usuario sintiera vínculo emocional. Un amigo dentro de la pantalla para una generación que estaba entrando a Internet sin manual, sin reglas y sin defensa. Y en ese caos también nació algo más grande: la industria del spyware, disfrazado de utilidad, programas gratis que no se pagaban con dinero sino con tu computadora, los hermanos Bonzi y el negocio del software llamativo. Detrás del gorila estaban dos hermanos de California, Joe y Jay Bonzi, que habían montado una empresa pequeña enfocada en productos sencillos, fáciles de vender y sobre todo fáciles de distribuir. Empezaron con herramientas para correo, luego con programas que supuestamente mejoraban Internet o protegían contra amenazas. No eran genios técnicos, eran buenos en otra cosa: marketing, accesibilidad y embalaje. Cuando descubren Microsoft Agent, ven una oportunidad brutal: hacer un programa barato de desarrollar, pero muy llamativo para el usuario promedio. Y sí, además era gratis, mejor todavía. El truco: no ser útil, sino parecer inofensivo. BusyBuddy se construyó como un producto de curiosidad instantánea: gorila morado, ojos grandes, gestos exagerados, voz robótica, chistes y frases cortas. No hacía nada realmente avanzado, no era inteligente, solo simulaba interacción con animaciones, respuestas simples y frases predefinidas que parecían cercanas para el estándar de la época. También aseguraban que aprendía de ti. Eso, en aquel Internet temprano, era suficiente para que muchos lo creyeran. Y el método de distribución fue agresivo. Se anunciaba como gratuito por tiempo limitado, una frase hecha para crear urgencia. En la práctica, casi siempre seguía siendo gratis. También ofrecía versiones premium con promesas de mejoras, pero las diferencias eran mínimas. La verdadera arma: ingeniería social con cara de juguete. La clave no era técnica, era psicológica. BusyBuddy estaba diseñado para enganchar.
especialmente a usuarios jóvenes. Hablaba como una mascota, te llamaba amigo, te pedía información de manera juguetona, te hacía sentir que era normal rellenar datos para personalizarlo. Y en una época sin control parental real, sin educación digital, sin regulaciones claras, ese enfoque funcionó demasiado bien. No te amenazaba, no te chantajeaba, te conquistaba. Eso es ingeniería social. Lograr que el usuario entregue lo que jamás entregaría, si entendiera lo que está pasando, lo que había detrás, rastreo, cambios del sistema y anuncios disfrazados. Una vez instalado, el asistente empezaba a comportarse como otra cosa. Pedía nombre, edad, correo, incluso dirección. Enviaba datos a servidores externos, registraba navegación y hábitos, modificaba el navegador y su página de inicio, instalaba barras y complementos, y llenaba la pantalla de pop-ups. El detalle más sucio era el diseño de esos anuncios. Algunos imitaban alertas del sistema operativo, botones falsos, iconos parecidos a Windows, y aunque intentara cerrar, el clic se redirigía a páginas de marketing. Incluso al desinstalarlo, a muchos les quedaban restos, entradas en el registro, archivos escondidos, procesos que seguían vivos. En la práctica, para el usuario promedio, BusyBody se volvía un huésped difícil de expulsar. En resumen, un programa que sonreía mientras te drenaba. La caída, de mascota famosa a virus infame. Con el tiempo, los foros se llenaron de historias de terror, computadora lenta, navegador secuestrado, anuncios imposibles de apagar, desinstalación incompleta, y justo en esos años nacen herramientas especializadas contra adware y spyware. Cuando la gente empezó a escanear sus PCs, BusyBody aparecía marcado como amenaza. La reputación se desplomó, el monito dejó de ser gracioso, se volvió sinónimo de software tóxico. Llegan las autoridades, demandas, multas y privacidad infantil. El problema ya no era solo molesto, era legal. Primero llegaron denuncias por prácticas engañosas en la publicidad, ventanas que confundían al usuario, interfaces diseñadas para parecer parte del sistema, pop-ups tramposos. Luego llegó el golpe más serio, privacidad infantil. Se acusó a la empresa de recolectar información de menores sin consentimiento parental, pese a que el programa pedía edad de registro. También se cuestionaron productos de seguridad que se promocionaban como protección real, cuando apenas ofrecían funciones mínimas. Los acuerdos llegaron, las sanciones también, y el modelo de negocio se volvió insostenible. Un final sin explosión, un apagón lento. BusyBody no tuvo un final dramático, no hubo discurso, no hubo despedida, simplemente se fue apagando. Menos distribución, menos soporte, menos presencia, hasta desaparecer de los portales serios. Aún así, el archivo siguió circulando por internet en otras rutas, foros, colecciones viejas, descargas sueltas, y por años quedó como un fantasma en computadoras antiguas. Arrancaba al iniciar Windows, metía publicidad, tocaba configuraciones, como un recuerdo vivo de la era donde internet era un patio sin cercas. Lo más irónico, la historia terminó demostrando algo incómodo. BusyBody no fue un accidente, fue un producto perfecto para su época, una época donde bastaba con parecer tierno para entrar hasta la cocina.